idea es que compartamos un ratito, que pues recordemos la razón de ser del día a día de nuestra labor, y finalmente pues la razón de ser es mejorar la salud de las personas. Y en el caso específico de nosotros, trabajamos con personas que viven con VIH, y lo que queremos es que cada vez tengamos menos infecciones, menos personas infectadas, pero también que las personas infectadas cada día tengan mejor calidad de vida, pero también estén controladas virológicamente, y evitemos que transmitamos la infección o que se transmita la infección de una persona a otra. Dentro de ese camino, pues también nos ponen muchos retos esto de hablar de una salud completa, en que tenemos tantos aspectos que son relevantes en la población, y uno de ellos claramente es el manejo de las comorbilidades cardiovasculares. Les muestro mis conflictos de intereses. Sin embargo, esta conferencia pues no tiene un patrocinio, excepto pues estar con la Asociación Colombiana de Infectología siempre en este evento que es tan importante. Entonces, ¿por qué es importante hablar de enfermedad cardiovascular en la población que vive con VIH? Porque nuestra población se está envejeciendo. Nosotros en general tenemos una población, como vieron hoy en la mañana en Cuenta de Alto Costo, que la mayoría son personas, adultos jóvenes, adolescentes, pero nuestra población está y va envejeciendo día a día, y lo que se espera más o menos es que la media edad de las personas que viven con VIH pase de 44 años a 60 años para 2035. De pronto nuestra estimación es un poquito más hacia allá, porque seguimos con respecto, por ejemplo, a los casos en África, también tenemos población muy joven, pero claramente tenemos muchas personas que seguimos en el tiempo y que van a ser adultos mayores muy pronto. Se estima que la prevalencia de esta enfermedad cardiovascular en la persona que vive con VIH es más de 3 veces durante este tiempo. Entonces, ustedes saben que pues hay muchas publicaciones que hablan de la fisiopatología y que encuentran que el VIH se relaciona independientemente con este aumento del riesgo cardiovascular. La siguiente. Me toca a mí. ¿Sí? Perdón. Ya. Bueno, entonces aquí también vemos cómo no solamente, digamos que vemos específicamente los eventos cardiovasculares, pero vemos otras comorbilidades que son factores de riesgo directamente relacionados con enfermedad cardiovascular, que también es mayor en la población que vive o que no vive con VIH. Entonces aquí vemos enfermedad renal crónica, vemos cómo este riesgo a través del tiempo es mayor en la población, y ese riesgo se aumenta después de los 40 años y se va aumentando de una manera muy relevante. Por ejemplo, en la población mayor de 60, pues aquí vemos un riesgo de más de 4 veces en esta población. Lo mismo sucede con la diabetes, que pues es uno de los factores de riesgo más relevantes asociados con la enfermedad cardiovascular, si no es el más. Y en hipertensión sí vemos una situación un poquito diferente, y a pesar de que es importante en la población que vive con VIH, tenemos que estar haciendo control de cifras de tensión arterial en todas estas consultas, pues vemos que sí, la prevalencia en el tiempo sí parece, y el riesgo de que aparezca en el tiempo sí parece ser muy similar en ambas poblaciones. Entonces, viendo todo el espectro de enfermedad, digamos que cardiovascular aterosclerótica, nos toca pensar no solamente en los eventos coronarios agudos, en infarto agudo de miocardio, sino que también es muy claro que hay un aumento del riesgo de accidente cerebrovascular en la población que vive con VIH, en países endémicos como, digamos que África subsahariana. El riesgo, el principal factor de riesgo para tener un evento, un accidente cerebrovascular en la población joven, es tener VIH, con una fracción atribuible del 50%. Y adicionalmente, también falla cardíaca e insuficiencia cardíaca, el riesgo es más de 1.5 veces mayor en la población que vive con VIH con respecto a la población no infectada. Cuando uno mira estos datos, uno dice sí, pero eso era mucho más antes de la era TAR, ¿sí? Y por supuesto que la terapia antirretroviral minimiza un poco estos riesgos, pero este aumento de riesgo de tanto accidentes cerebrovasculares como insuficiencia cardíaca persiste hoy día en los datos más recientes, inclusive en la población
con terapia antirretroviral. Y esta es como un mapita en esta guía muy bonita que hace la AJA de solamente la población con VIH, y ellos muestran cómo la fracción atribuible a la infección por VIH va a ser, digamos que relevante para, por ejemplo, nuestro país. Estamos hablando, uy, se me olvidó ponerme las gafas, me las voy a poner, qué pena con ustedes, pero... ¿Cómo nos van a encontrar? Perdón la interrupción, pero ya estoy cieguilla. Listo. Entonces, estábamos viendo aquí, les estaba mostrando cómo tenemos aquí una fracción atribuible de más o menos 10 a 22 en el país, en Colombia, más o menos, que se atribuye por 100.000 habitantes de todo el grupo de personas que pueden tener enfermedad cardiovascular, y cuánto de esto, digamos que lo impacta solito la infección por VIH. Entonces va a ser una carga de enfermedad importante y es algo que tenemos que tener ahí dentro de nuestro panorama. Los factores de riesgo para el aumento del riesgo cardiovascular son múltiples y están muy relacionados a los cambios que produce el virus. Entonces tenemos que hay una inflamación en estos pacientes, que hay una activación persistente del sistema inmune. En esta inflamación vemos, y hay muchos reportes de cómo marcadores como la proteína C reactiva, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, el receptor del factor de necrosis tumoral soluble 1 y 2, dímero D, cuando comparamos población que vive con VIH con respecto a que no vive con VIH, vemos cómo estos marcadores están elevados, e incluso hay muchas publicaciones que están tratando de mirar ciertos marcadores para tratar de también dar terapias blanco a esta población. La activación de monocitos va a ser muy importante, y esto pues asociado a translocación bacteriana, aumento de CD14 soluble, CD163 soluble, que se asocia a mayor disfunción endotelial y a mayor riesgo de eventos cardiovasculares, la presencia y el aumento de lipoproteínas de fosfolipasa 2, que lleva también a un engrosamiento de la íntima media de la carótida, y que este engrosamiento de la media íntima de la carótida se ha relacionado directamente con el aumento de riesgo cardiovascular. Hay algunos estudios que muestran esta relación, que es independiente. Por supuesto que llegar y hacer activamente a todo el mundo estudios para mirar cómo está el engrosamiento de la íntima media de la carótida, pues no es una recomendación que se haga siempre, y pues no vamos a dejarlo como una recomendación, pero sí, digamos que hay estudios que muestran cómo ese estudio diagnóstico, y si yo tengo este hallazgo, cómo eso se asocia a mayor riesgo cardiovascular. El uso de antirretrovirales, vamos a hablar un poquito de esto, y el aumento de los factores de riesgo tradicionales. Sin embargo, quiero mostrarles algo. Entonces, a pesar de que decimos que definitivamente esa inmunoactivación, esa disfunción endotelial se relaciona con el aumento del riesgo cardiovascular, cuando vamos a ver estos factores mirando un marcador indirecto relacionado de esto, pues tener infección por VIH en la población que vive con VIH, pero también miro los marcadores de factores de riesgo tradicionales. Si ustedes ven en estas revisiones sistemáticas, el odds, la relación con los factores tradicionales como hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, tabaquismo, es mucho mayor que la relación directa con el VIH. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que definitivamente si hay unos factores propios del huésped, propios de estar infectado, pero que los factores básicos tradicionales que aplicamos en la población general, pues es fundamental que también lo apliquemos en la población con VIH, porque están teniendo un mucho mayor impacto en esa enfermedad cardiovascular que lo que tiene la propia infección, y que esto que es prevenible, pues es donde tenemos que enfocarnos para pues mejorar los resultados. Este estudio es muy lindo porque muestra eso. Entonces, es un estudio de 7 cohortes clínicas dentro del NA-CORE durante 13 años, y ellos lo que hacen es un estudio retrospectivo, y lo que encuentran es que cuando yo miro y controlo estos factores de riesgo tradicionales, tabaquismo,
colesterol elevado e hipertensión, tengo una reducción del 40% de los eventos coronarios agudos en la población. Entonces es muy importante que unamos las fuerzas para tratar de evitar esto que es para todos los pacientes, y es suspender el tabaquismo, que es muy frecuente en la población que vive con VIH. Afortunadamente parece no ser tan frecuente en la nuestra. Sin embargo, vemos cómo se aumenta el consumo de tabaco, sobre todo cigarrillos electrónicos, y ahí nos toca mirar. Sabemos que también se asocian probablemente con más riesgo de neoplasia. Seguramente tendremos que ver los estudios para el aumento de riesgo cardiovascular, colesterol elevado e hipertensión. Aquí este es un estudio que está desarrollándose, pero que nos da ya una información interesante de la situación de enfermedad cardiovascular en la población que vive con VIH. Es el estudio REPRIV. Es un estudio que busca evaluar si la pitavastatina cálcica se debe utilizar en los pacientes que viven con VIH como prevención primaria. Es decir, sabemos muy bien que en general usamos estatinas para el manejo de pacientes según las recomendaciones internacionales en dislipidemia, pero este estudio quiere ver si vale la pena como prevención primaria darle a poblaciones de no muy alto riesgo. Hay unos en que es mucho más claro. Entonces ellos incluyen 7.770 participantes. Ellos ya están incluidos y los están siguiendo en el tiempo, en más de 7 sitios, en 12 países. En estos 4 años ya terminaron el reclutamiento. Incluyeron personas que viven con VIH, mayores de 40 y menores de 75, que tuviesen terapia antirretroviral estable durante mayor o igual a 6 meses, CD4 más de 100, miren que no tomaron población tan inmunosuprimida, y que tuvieran un riesgo de enfermedad cardiovascular bajo o intermedio menos del 15% por Pulcor Equation. Y excluyeron las personas que tuvieran ya enfermedad cardiovascular conocida, que tuvieran diabetes con LDL mayor o igual a 70, que tuvieran falla renal, cirrosis, cáncer activo y uso continuo de estatinas. Entonces, ese es el objetivo de este estudio. Eso todavía no lo sabemos, lo vamos a saber pronto, pero lo interesante de este estudio es que también tiene otros objetivos secundarios. Entre ellos era mirar en la base cómo estaba el riesgo cardiovascular de las personas, de este grupo de personas con riesgos bajos a intermedios, de la población que vive con VIH en todos estos países, y también mirar si tenían un mayor core equation, si tenían un mayor riesgo cardiovascular a 5 y a 10 años, con qué factores se relacionaba de la población que están siguiendo, y además están haciendo biomarcadores. Esos resultados todavía no están, pero le están haciendo dímero de proteína C reactiva, receptor de factor de necrosis tumoral soluble. Va a ser un estudio que realmente nos va a aportar una información muy valiosa en esta población y nos va a dar mucho que hablar para manejar la población. Entonces, ellos que muestran, más o menos esto lo sabemos y lo han mostrado otros estudios, cuando miran la puntuación por Pulcor Equation, por sexo, raza y edad, pues claramente a mayor edad, pues mayor riesgo, pero también lo que sabemos, un poco más de riesgo en hombres que en mujeres, y un poco más de riesgo en personas de raza negra con respecto a las otras razas. Pero quizás esto es como lo más interesante que tenemos hasta ahora, y es que cuando miran por un modelo lineal, cuál es la relación de las variables con esa estimación del riesgo cardiovascular, ellos encuentran que tener VIH como tal, tener un bajo NAIR de CD4, entrar con bajo CD4, se asocia con ese riesgo, pero miren el impacto, a pesar de que es significativo, es muy pequeño. Esto es continuo. Entonces, lo que quiere decir esto es que entre más bajo NADIR de CD4, mi riesgo es 0.11 en el Pulcor Equation mayor que alguien que tiene un CD4 más. Entonces, el impacto es chiquitico, ¿sí? Pero sí, pues lo ven independiente. Miren que en la relación CD4-CD8, pues ellos no vieron esa relación, pero entonces lo interesante es que cuando ven los antirretrovirales, y con los que empezó la persona que viene en seguimiento y que ya llevan más de 6 meses, ellos no vieron un impacto ni de los inhibidores de integrasa, ni de los no-nucleósidos, perdón, los no-nucleósidos era la referencia, ni de los inhibidores de integrasa, ni de los inhibidores de proteasa, con respecto a los mononucleósidos, en tener un mayor riesgo cardiovascular calculado, ¿no? Por Pulcor Equation. Pilas, que no estoy diciendo que tuvieran menos eventos cardiovasculares, estoy diciendo que tienen una menor
o no hay como una relación directa con mayor predicción de mayor riesgo cardiovascular. Ahora, pues este estudio sí que va a ser importante para contrastarlo con el estudio que les muestro más adelante de qué papel realmente van a tener los inhibidores de integrasa en este aumento del riesgo cardiovascular. Pero al menos por esto y por un proxy, es decir, por la estimación del riesgo cardiovascular, no parecen relacionarse. Lo otro es que efectivamente las pautas relacionadas con VIH sí se relacionaron, pero lo mismo que les mostraba en la diapositiva anterior. El efecto neto realmente es pequeño, o sea, es importante, pero es pequeño y seguramente controlando adecuadamente el virus, pues voy a tener buenos resultados. Otra cosa muy linda que hace este estudio es no quedarse solamente en las estimaciones de riesgo, sino utilizar esta escala que se llama LS7, y en esta escala ellos miden los siguientes parámetros para no solamente hablar de los factores tradicionales, sino de lo que sabemos que tenemos que hacer en calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces miran actividad física, miran dieta, miran presión arterial, miran índice de masa corporal, tabaquismo, colesterol total y glicemia. Pero lo interesante es que cuando hacen la evaluación, miren, solamente el 10% de toda esa población que vive con VIH en todos esos países solamente estaban en un resultado ideal de salud. La mayoría de personas estaban en un estado pobre a intermedio de salud. Entonces, y el 36%, más de la tercera parte de las personas, tenían una evaluación de un pobre estilo de vida. Entonces, aquí, pues, nos llama la atención y es el mensaje como más importante de esta conferencia, es trabajemos en esto, ¿sí? No olvidemos en todas las consultas del paciente estar trabajando en recomendar actividad física, en mejorar la dieta, en cifras adecuadas de tensión arterial, adecuado control del peso, suspender el tabaquismo, estar muy atentos a manejar adecuadamente los lípidos y por supuesto la glicemia. También les quiero compartir un estudio que realizamos en Colombia, en BICOL, el grupo del doctor Sussman participó, varios de los grupos en Bogotá y también en diferentes lugares del país, y queríamos mirar y hacer un estudio de prevalencia nuestro de cómo era el impacto de las comorbilidades en los pacientes que viven con VIH en Colombia. Lo hicimos 2019-2020, adultos, al menos 6 meses de seguimiento. Es un estudio de prevalencia, hicimos una muestra representativa de las instituciones que entraron con un cálculo de tamaño de muestra estratificado y esto fue lo que encontramos. Entonces ingresamos 1.616 pacientes a este estudio, la mayoría eran hombres, se parece a lo que sucede en nuestro país en la epidemia que es concentrada, la mediana de edad era 34 años, el 17% eran mayores de 50, lo que decíamos, tenemos una población joven, pero miren que empezamos a madurar y cada vez vamos a tener una población mayor en este grupo de edad. La mayoría de personas eran hombres que tienen sexo con hombre, el nivel de educación era alto, de media a universitario más de la mitad, y la mayoría eran del régimen contributivo, 69%, que de pronto en esto hay un poquito más de contributivo que lo que pasa en Colombia, y casi todos tenían terapia antirretroviral. Importante, la mediana de seguimiento de los pacientes de nuestro estudio para la prevalencia era de 25 meses, es decir, más o menos teníamos una mediana de 2 años de seguimiento en la población, que eso pues va a tener un impacto que ya les voy a mostrar. Entonces nosotros, ¿qué encontramos? Este dato que es muy importante y es otro mensaje de la conferencia, el 51% de los pacientes que viven con VIH en nuestro país, en este grupo de instituciones que están con BICOL, tenían dislipidemia, ¿sí? Y lo malo es que muchos de ellos no tenían el diagnóstico en la historia clínica. Es decir, nosotros para la definición miramos los exámenes y miramos el diagnóstico. Y habían muchas personas con dislipidemia que no les poníamos el diagnóstico ni hacíamos una intervención. Tabaquismo, miren que sí es interesante, 7.6%, les voy a mostrar datos internacionales en que el tabaquismo puede ser mucho mayor, hipotiroidismo 7%, hipertensión 6% y obesidad 5.6%, historia familiar de enfermedad cardiovascular 5%, y acá está por los intervalos de confianza que sacamos por tener una muestra representativa. Cuando nosotros nos comparamos con otros estudios que han hecho algo similar,
es importante mirar cómo pues la mediana de seguimiento de nosotros es de 2 años, pero pues por supuesto que si nos comparamos con cortes como HIV, que tiene 12 años de seguimiento, pues claro que ellos tienen unas cifras de hipertensión pues mucho mayores que las nuestras, de diabetes similares, y bueno, el cálculo incluso de obesidad un poco mayor, pero sobre todo hipertensión, nosotros no lo teníamos tan representado, pero esto también puede tener que ver con estos años de seguimiento, tiene todo que ver en el caso de este estudio, que además la población era mucho mayor. Vamos a ver que cuando sacamos nosotros los datos de solamente la población mayor, nuestra de 50 años, pues la cifra de hipertensión sube de manera importante. El tabaquismo sí es algo bueno, pues es mucho menor que lo que están otras cortes con diferentes seguimientos. Ahora, lo que les digo, igual tenemos que seguir trabajando en nuevas modas y los riesgos que puede traer esto en la salud. Y en obesidad, pues estamos también ahí como entre los datos que uno ve en el mundo, como de 6, 8, 19%. Entonces, pues es relevante. Hay algunas cosas que nos deben preocupar más, y claramente cuando miramos solamente la población mayor de 50, pues aquí vemos cómo, por ejemplo, si vemos hipertensión arterial, pues cambia de un 3% a los menores de 50 a 23.9% en los mayores, y así vemos pues con el resto de comorbilidades que pues es esperado. Ojo, este dato también, tratamiento con estatina. Miren, solamente en la población de nosotros, 2.7% de los menores de 50 y 22% de los mayores de 50, a pesar de que la dislipidemia era mucho mayor. Entonces, pasando a los efectos de la terapia antirretroviral y ya preguntándonos, listo, ya dijimos que hay varios factores, que hay unos propios del VIH, que es la inmunoactivación, la disfunción endotelial, hay otros que son del ambiente, y que tenemos que trabajar en eso, y que estos realmente son los más importantes, pero también hablábamos de que puede haber alguna relación con la terapia antirretroviral. Entonces, el abacavir, eterna discusión. Miren todos estos estudios que sí asocian el aumento de riesgo cardiovascular con abacavir, tanto el uso de más de 6 meses, el actual, cualquier uso, el reciente, y dentro de estos hay cortes, hay experimentos clínicos aleatorizados, hay casos y controles, ¿no? Hay diferentes calidades, pero incluye el SMART y el STIL, que son pues experimentos clínicos que ustedes saben que son los que tienen pues el mejor nivel de evidencia. Pero ojo, también hay estudios que no muestran esa asociación, y vemos que de aquí, por ejemplo, hay un metaanálisis de experimentos clínicos aleatorizados en el que no se ve esa asociación y es nula. La Corte de NIACOR, que pues es muy importante, ellos tampoco encuentran la asociación. Conclusión, no hay tanta conclusión. Parece que sí puede estar asociado con un aumento de ciertos marcadores de mayor disfunción inmune, pero no podemos hablar de causalidad, no podemos estar seguros de esto. Sin embargo, siempre, como la idea es que lleguemos a conclusiones, en general nosotros decimos, si usted trata a un paciente que tiene aumento del riesgo cardiovascular, tiene varios de estos factores que usted no puede controlar, pues trate de evitar abacavir, porque tenemos incertidumbre acerca de esa relación. Ahora, pasa a abacavir y viene otra joya nuestra, que es el IP que estamos utilizando hoy día, porque el resto ya no los usamos, darunavir, y está este otro estudio de corte gigante, más de 35.000 pacientes. En el seguimiento 3.2 presentaron eventos cardiovasculares y se encuentra un 59% de aumento del riesgo por cada 5 años del uso de darunavir en pacientes con alto riesgo cardiovascular, con un número necesario a tratar de 15. Por 15 personas tratadas vamos a tener un evento cardiovascular. Este estudio, digamos que vio lo mismo con atazanavir, ritonavir, y no encontró esa relación, pero digamos que nuevamente es un estudio que tiene limitaciones al ser de corte, nuevamente no puedo hablar de causalidad. Y segundo, cuando miran darunavir, los pacientes no distinguen si tenían dosis simple, o sea, 800-100, o si los pacientes tenían dosis doble, ¿sí? Entonces, queda la duda de si eso tiene un impacto, pero en este estudio de todos modos sí controlan por sexo, por edad, por factores de riesgo cardiovascular, por tabaquismo, y encuentran una relación independiente. Entonces, ¿cuál sería con darunavir? Pues similar, tenemos que tener precaución, y tenemos dudas de si realmente puede ser mucho mayor lo de 600-100, y por otro lado,
También sabemos que pacientes muy experimentados, con mayor edad, pues tenían de pronto mayor posibilidad de tener esto y que ahí podría haber una confusión residual. Pero entonces luego viene este estudio que es importante, que también nos ha puesto a pensar, es el estudio RESPOND, es el estudio en el que evaluamos los inhibidores de integrasa y el riesgo cardiovascular, se publica este año, es una cohorte de 17 centros entre Australia y Europa, incluye mayores de 18 años sin uso previo de inhibidores de integrasa antes del 1 de junio del 2012, eran pacientes que tenían medidas CD4 y carga viral para poder ajustar luego en el análisis, cierran la corte en el 2021 y siguen los pacientes hasta el primer evento cardiovascular, ya fuera un infarto agudo del miocardio, un ACV o un procedimiento cardiovascular invasivo. Y hacen una evaluación, o sea, su pregunta de investigación es, ¿hay alguna asociación entre el uso de inhibidores de integrasa y la aparición de eventos cardiovasculares? Miran también más de 33.000 pacientes, son cohortes muy grandes, 29.340 terminan incluidos porque cumplen los criterios y tuvieron 748 eventos cardiovasculares. ¿Qué inhibidores de integrasa recibieron acá? El 61.8% dolutegravir, el 23.9% del vitegravir cobicistat y el 23.5% raltegravir, más pocos con vitegravir. Más o menos la mitad de la cohorte estaba recibiendo un inhibidor de integrasa y cuando vemos los eventos cardiovasculares, infarto agudo del miocardio el 40%, ACV el 30% y procedimiento cardiovascular invasivo el 30%. Ellos tuvieron una prevalencia de 2.5%, más bien incidencia porque lo siguieron adelante. ¿Qué encontraron? Esto es importante y yo creo que es similar a lo que se ve con el estudio de darunavir, ritonavir. Primero, a que cuando yo miro todos los individuos o los experimentados, veo que entre más riesgo cardiovascular de entrada, mayor posibilidad de que les dieran o que les demos inhibidor de integrasa. Entonces miren cómo el riesgo, los de bajo riesgo, menos es la comparación, pero a mayor riesgo, el OR relacionado, el ODS relacionado con recibir inhibidor de integrasa es mayor, tanto en todos los individuos como los experimentados. Entonces esto ya nos habla que los de mayor riesgo se iban a inhibidores de integrasa, pues por la información que teníamos previamente. Ahora cuando lo siguen en el tiempo, pues veamos esto, a 0 a 6 meses tiene un OR de 1.85, asociado a la posibilidad de tener un evento cardiovascular y estar en inhibidor de integrasa, cae de 6 a 12 meses, pero vuelve a ser independiente de 12 a 24 meses. Entonces vemos un riesgo que está en estos 2 primeros años, que es mucho mayor en los 6 meses, cae, pero se mantiene durante 2 años. Ahora uno dice, bueno, entonces al fin, ¿qué hacemos? Porque es que el abacavir tiene riesgo, el darunavir, ritonavir, mientras tanto también, pero entonces los inhibidores de integrasa, entonces, ¿qué les damos a los pacientes de alto riesgo cardiovascular? Pues esta sí es mi conclusión. Digamos que yo creo que estos estudios, igual con el darunarrito, sí tienen mucha confusión residual de taraz, porque definitivamente esto, en la diapositiva anterior, sí vemos cómo el uso de estas terapias las usamos en personas de más alto riesgo, pues por el perfil de seguridad. Entonces, probablemente lo que debemos hacer en esta población es pues esperar los resultados del estudio RETRIEVE, que nos va a enseñar mucho más, además que va con todos los marcadores, o sea, tiene una bonita relación entre lo básico con lo que encontremos y además es un experimento clínico que está pensado a largo plazo y yo creo que aquí podemos tener bastante también confusión residual y en mi opinión yo no dejaría de usar inhibidores de integrasa por esta razón en pacientes con alto riesgo cardiovascular, es decir, seguiría haciendo lo que hacemos, que es dándole, pero que es importante, pues evaluarlo, monitorizarlo y adicionalmente estar trabajando muy de la mano con el manejo de los factores de riesgo tradicionales. Esta mañana también ya se habló de toxicidad, se habló de todo el tema de incremento de peso, que también es una realidad y se puede ver, pero parece que el impacto no es tan alto como creemos, pero definitivamente sí tenemos un reto muy grande en el manejo de los factores de riesgo de los pacientes, ¿sí? Y pues no vamos a no utilizar estas terapias simplemente por esta razón, pero sí tenemos una obligación a monitorizarlo y a comprenderlo mejor. Entonces, el uso de inhibidores, esto ya lo dije, se asoció más o menos casi 2 veces mayor, la asociación disminuyó después de 2 meses y pues por supuesto, igual que los otros, no podemos hablar de causalidad.
El efecto en los lípidos de los antirretrovirales es variable, pero sabemos que con la nueva generación de medicamentos, pues tenemos un efecto mejor, más benigno en los lípidos. Vemos definitivamente con los IPs como teníamos pues un efecto mayor en LDL, quizás el atazanavir solito menos, pero ya no vamos a utilizar atazanavir solito, no tendría razón de ser. No nucleócidos, vemos como, digamos que en general, todos tienen algún tipo de efectos, quizás rilpivirine un perfil un poco mejor igual que travirina, y en inhibidores de integrasa pues ya vamos a ver como raltegravir, dolutegravir, bictegravir tiene un muy buen perfil. El bictegravir cobicistat sí se puede asociar a aumento de colesterol, aumento de LDL, aumento de triglicéridos, pero en general raltegravir, dolutegravir, bictegravir, y hoy día también pues la terapia solo de dolutegravir, la miudina, pues también se asocia con un muy buen perfil de lípidos, y eso pues es una ventaja también que tienen estos inhibidores de integrasa. Entonces, pasando a esta parte de la relación con los antirretrovirales, la otra pregunta que nos hacemos es, listo, nos queda claro que hay es multifactorial, nos queda claro que tenemos que mantener y manejar los factores de riesgo tradicionales, pero entonces, ¿cómo evaluamos ese riesgo? Porque nos hablan de 1000 escalas, y eso que aquí en VIH hablamos un poquito, porque si vamos a la población general, pues hay muchas más. Pero en general, las 4 que más se ven en VIH, pues es Framingham, una. Entonces, hace mucho rato empezamos a hablar, no, es que definitivamente Framingham subestima el riesgo, hay que usar otra cosa. Entonces, pues llega también la AJA y pues saca su escala, también muy buena, la ajustan también por sexo, en los pacientes, por raza, y ellos lo que encuentran es que, pues desafortunadamente, así como el Framingham subestimaba, pues este es uno de muchos estudios, el Pulcor Equation también puede subestimar el riesgo cardiovascular en la población que vive con VIH, y esa subestimación parece ser mayor en mujeres y en personas de raza negra. Ellos igual hacen ahí algunos ajustes. Luego aparecen otros estudios en que ustedes saben que DAT hizo también su propio modelo de estimación del riesgo cardiovascular, que tiene como bonito que además de los tradicionales asocian el CD4 del paciente, la duración de terapia antirretroviral, si tiene un IP, si tiene un nucleócido. Entonces también lo comparan con el DAT y lo comparan con el SCORE, que pues se usa un poco más en Europa. Hay muchos otros modelos, pero quizás estos son los más usados en la población que vive con VIH, pero que encuentran que ninguno, cuando miramos exactitud, discriminación, es decir, que yo tenga 2 pacientes y el que realmente tenga mayor riesgo lo compare con el otro, me los clasifique bien, pues no, la discriminación es regular. Para que yo hable de una buena discriminación, tiene que estar en 0.8 o más. Estas de 0.6 a 0.7 pues son aceptables, y por debajo de 0.6 son malas. Entonces aquí le fue un poquito mejor al Pulcor Equation y al DAT, pero cuando vemos a más de 10 años, pues vemos que a todos les va bastante mal. Y cuando miramos calibración, que es cuando yo comparo los eventos que predice las escalas con respecto a los que realmente pasan, pues la calibración de los estudios tampoco es tan buena. La que tiene un poquito mejor de calibración fue el Framingham. Entonces, aquí luego hay otro estudio grande danés publicado el año pasado que muestra mejor calibración y discriminación con el SCORE en una población un poco más sana, pero también hay otro estudio que definitivamente tiene unas conclusiones similares a estas, y es que ninguno de las escalas realmente me da tan buena discriminación y calibración. Entonces, ¿qué hago? ¿No medir nada? No, hay que medir algo, pero lo que recomendamos hacer es sí, hágalo, pero siempre sea muy consciente de que eso le está subestimando, que lo más probable es que le esté subestimando. Así que piense que si un paciente tiene el riesgo alto, lo tiene más alto de lo que usted cree, y implemente más acciones para evitarlo. Esto lo hicimos en un consenso que ya tiene sus añitos, pero lo que nosotros recomendamos es utilizar, siempre hacer evaluación de riesgo cardiovascular de forma anual. Eso también quedó en nuestra guía. Por supuesto que aquí pues también la edad del paciente, esto no está hecho para adultos jóvenes, así que en ellos a veces uno hace el ejercicio, pero pues sabemos que ahí no está bien evaluado. Y que utilizar pues Framingham ajustado para Colombia,
pero también uno podría utilizar como alternativa el Pool Core Equation o la escala DAT, podría ser una opción. Sí hay que hacer algo y hay que evaluarlo en el tiempo, pero hay que tenerlo claro y por supuesto estar haciendo el perfil lipídico pues se vuelve fundamental y es una medida que hay que hacer. Entonces aquí quiero hablar un poquito de finalizando con el tema de dislipidemia. Estas son las guías de 2013, pero ya tiene actualización 2018, cada vez metas más exigentes. Entonces, ¿cuándo debemos formular estatinas? Pues ojalá aprendamos más con el estudio REPRIEVE, pero en general, sí o sí, no hay ninguna duda en el que tenga enfermedad cardiovascular, en el que tenga el LDL mayor o igual a 190, en los pacientes diabéticos de intensidad moderada o de alta intensidad, es decir, que me reduzca más del 50% del LDL, pues según ese riesgo a largo plazo del paciente, y en cualquier paciente que el riesgo cardiovascular me dé predicho por Framingham más del 10% o por Pool Core Equation mayor o igual al 7.5%. Recordar si utilizo de alta o de baja intensidad. Esto es sí o sí. Ahora, ustedes saben que las metas de las guías actuales aún son mucho más exigentes y seguramente un número mayor de pacientes, no solamente estos, pueden beneficiarse. Ahí está esta publicación que es la guía de circulation de AJA, que me parece muy linda, porque apropia el tema de, sabemos que lo subestima, entonces, ¿usted qué debe hacer? Usted debe mirar todos estos factores grandes, si tiene equivalente coronario, si tiene una enfermedad cardiovascular, mira el LDL, mira si está diabético, pero sí, pues claro, aquí se va y tiene claro que hay que cambiar estilo de vida, que hay que empezar estatina con alta intensidad, pero si usted no encuentra esto, pues ya ajústelo y piense en la población con VIH. Entonces piense en, esta persona tiene una viremia prolongada, está demorado en iniciar terapia antirretroviral por alguna razón, pues eso le va a dar aún más riesgo. Esa persona tiene muy bajito CD4, menos de 350 o menos de 100. Este paciente tiene no adherencia, tiene falla en tratamiento, tiene un síndrome metabólico, tiene una coinfección con hepatitis C, que también es un factor de riesgo. Pues si tiene cualquiera de eso, el riesgo puede ser mayor que el que usted le está calculando, y más bien vaya hacia este grupo y empiece a pensar que este paciente se asocia a un manejo intenso de modificación de estilo de vida, pero también un manejo farmacológico, siempre empezar estatinas bajitos e ir lentamente, y por supuesto que también pensar en que si yo no cumplo las metas, pues tengo que ir utilizando las guías locales. Aquí como con estas guías más recientes que, como les decía, sí o sí en esos grupos, pero definitivamente hoy día pues estamos hablando de personas de bajo riesgo, con 0 factores de riesgo. Esto pues no está totalmente validado para la población de VIH, pero ya estamos hablando de metas de LDL muy exigentes, bajo riesgo menos de 130, riesgo moderado con mayor o igual a 2 factores de riesgo, menos de 100 de LDL, alto riesgo menos de 100 de LDL. Entonces pues no vengo aquí a vender estatinas, pero definitivamente sí tenemos que pensar en utilizarlas más, utilizarlas bien y manejar muy bien estos factores de riesgo a los pacientes. Hay también esta revisión de los efectos de las estatinas en la disminución de lípidos, hay muchos artículos y experimentos incluso, pero pues recordar las de alta intensidad, las de moderada intensidad, y definitivamente pues por ejemplo en este estudio comparando rosuvastatina con pravastatina, pues vemos cómo pues hay una mayor efectividad de rosuvastatina, pues porque es una estatina de mayor intensidad y probablemente la debo preferir a otras. Y aquí por ejemplo pitavastatina versus pravastatina, también preferir pitavastatina versus pravastatina. Recordar nuestras guías locales de yo qué hago si no puedo recibir estatina, con qué otros medicamentos me voy. Hoy día terapia biológica, que no es para todos, pero que también hay que pensarla en el paciente que no responde. Y siempre, muy importante, las dosis, y recordar pues mi meta, si es de alta intensidad, si lo quiero bajar mayor o igual al 50% del LDL o del 30 al 50%, y la dosis, aquí ojo con el paciente con inhibidor de proteasa, porque ojo con las interacciones. Si yo estoy utilizando darunavir, ritonavir y por ejemplo voy a utilizar atorvastatina, la dosis de alta intensidad es de 40 a 80, pero si yo estoy con darunarrito, eso corresponde a 10 a 20, y de verdad que a veces en la consulta vemos cómo nos equivocamos y utilizamos la dosis convencional y ponemos al paciente un riesgo altísimo de toxicidad. Entonces sí utilizarlas, indicarlas bien. Hay unas metas
extremas, pues digamos que cuando sí o sí la debo tener, pero ya nos dimos cuenta que las metas son mucho más exigentes y que tenemos que también pensarlo en esa otra población. Para terminar, entonces hay que hacer como en todo, mirarlo como un conjunto, y lo primero es, por supuesto, pues si quiero tener menos riesgo cardiovascular en VIH, pues el paciente debe estar menos inflamado, menos disfunción endotelial, y para eso necesito diagnosticarlo temprano e iniciarle terapia. A pesar de estos estudios de relación con la terapia, definitivamente la terapia, pues sabemos muy bien cómo cambia el pronóstico y los desenlaces. Inicie la terapia de acuerdo a sus guías locales. Ojo, factores de riesgo tradicionales, suspenda el tabaquismo, evalúe el riesgo cardiovascular, mídalo, llévelo en el tiempo y mejore dislipidemia, hipertensión, un seguimiento completo para tratar de tener mejores desenlaces. Muchas gracias.